has permitido gozarnos, disfrutar, ver un nuevo día. Y para nosotros es más que un privilegio el que nosotros podamos ver un nuevo día, un nuevo amanecer. Yo no me canso de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él permite en mi vida, no importa la circunstancia, la situación, porque la palabra me enseña de que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y yo lo he visto en muchas cosas. Amén. Mi nombre es Julio César Jiménez Pacheco y me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía Central en Atomayor. Y le damos gracias al Señor por esta plataforma, Radio Epicentro. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios siga bendiciendo esta plataforma y que la siga ayudando para la edificación de muchas personas. Bendito sea el nombre del Señor, el cual se conectan a través de esta plataforma. Bendito sea la gloria del Señor. Te hacemos la invitación que si está a tu disposición, tú puedas darle a compartir. Bendito sea el nombre del Señor para que muchas personas puedan ser edificados al igual que tú. Bendito sea la gloria de Dios. Estamos en su programa de los lunes a las 4 de la tarde, que se llama Dando Vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esa vida que todo el ser humano necesita, la vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que el que cree en Dios, el que se aparta del pecado, dice la palabra que pasa de muerto a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la voluntad del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Amén. En esta tarde estamos juntos de nuestro hermano y maestro, Jaime Ramírez. Bendito sea el nombre del Señor, el cual está con nosotros para que entremos en la segunda parte de preguntas y respuestas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Muy buenas tardes para cada una de las personas que están viendo este programa. Como reiteró y dijo el hermano Julio, estamos muy agradecidos con el Señor de que podemos estar aquí una vez más en este maravilloso espacio. Y hoy continuamos con la segunda parte de la sesión de preguntas y respuestas, preguntas muy interesantes y curiosas que tenemos sobre lo que es la palabra de Dios. Amén. Y para no más preámbulo, bendito sea la gloria de Dios, vamos a empezar con la primera pregunta de esta tarde, la cual es: ¿qué es más importante, el conocimiento o el poder de Dios, hermano Rey? Esa pregunta es muy interesante por una razón, porque ahí está mencionando dos elementos que cualquiera de nosotros diría que son igualmente importantes. Está hablando de conocimiento de Dios y poder de Dios. Pero la pregunta dice, de los dos, ¿qué es más importante? Hay un versículo bíblico en cuanto a esa pregunta. Por ejemplo, en Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena. Esa palabra ciencia aparece mucho específicamente en el libro de Proverbios. Proverbios es el libro de la Biblia que más menciona la palabra ciencia. Y esa palabra se refiere a conocimiento. Entonces, ahí está diciendo específicamente en ese verso, Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, dando a entender de que el conocimiento de Dios es demasiado importante. Incluso ese famoso versículo bíblico del libro de Oseas que dice que mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Es otra escritura que también nos da a entender de que ciertamente el conocimiento tiene una gran importancia. Ahora bien, hay otro verso que está en 1 Corintios 4:20 que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, aquí vemos algo bien curioso. Por un lado vemos que nos dice que el alma sin ciencia o sin conocimiento no es buena.
Pero por otro lado tenemos esta escritura que nos habla que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Entonces, para darle una estructura a esa incógnita sobre el conocimiento, sobre el poder de Dios, también podemos utilizar otro versículo. El versículo que está en Hechos capítulo 1, donde Jesús le dice a ese grupo de discípulos, les dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, el poder de Dios es absolutamente importante, porque sin el poder de Dios ni siquiera una persona pudiera arrepentirse. Y cuando hablamos del poder de Dios y el Espíritu Santo, son dos elementos que están totalmente relacionados. Y cuando hablamos del poder de Dios, también estamos hablando de unción. Estamos hablando de todos esos elementos. El poder de Dios no solamente está en el contexto de los milagros, de las profecías, sino que es algo totalmente generalizado. Entonces, diría alguien, o pudiéramos nosotros dar nuestra opinión, ¿qué es más importante entonces, el poder o el conocimiento? Bueno, yo me abaso al conocimiento de Dios, porque quizá a veces Dios puede, por su gracia, darnos el poder de su poder, pero cuando realmente nosotros tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la fortaleza espiritual, podemos atravesar algunas dificultades, algunos procesos, porque tenemos el conocimiento de que Dios realmente está con nosotros. Yo creo los dos son bastante importantes, pero yo me voy por el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Vamos Así es. a realizar la segunda pregunta. Dice, ¿es normal pasar por momentos de crisis en la vida cristiana? En cuanto a eso, hay un versículo clave. Jeremías 17:8 está hablando del justo, del creyente. Y dice, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En esa última parte del verso, hablando del justo, del creyente, dice, en el año de sequía no dejará de dar fruto. Entonces, cuando aquí en Jeremías dice, el año de sequía, sabemos que la sequía representa escasez. Entonces, se pudiera decir que a todo cristiano le llega ese momento de sequía a su vida espiritual. Y le voy a poner un ejemplo con la Biblia. No voy a entrar en muchos detalles sobre esa historia de Elías y los profetas de Baal, pero de repente el profeta Elías logra esta gran victoria espiritual en contra de los 450 profetas de Baal. Usted se sabe la historia. Pero entonces al otro día, después de esa gran victoria, cuando Jezabel le hace esa amenaza de muerte, el profeta Elías sale corriendo y está en una cueva. De estar en el momento más alto a nivel espiritual, la gran victoria, un día, al otro día estar corriendo. Entonces, así como le sucedió eso a Elías, también en la vida cristiana de nosotros a nivel espiritual puede suceder eso mismo. Que de repente usted está muy activo en una temporada de su vida cristiana, pero entonces viene otra temporada que usted está orando poco, que está ayunando poco, asiste poco a la iglesia. Entonces, todo cristiano, o la gran mayoría de cristianos, pueden sentirse identificados con ese tipo de momentos que han llegado. Ahora bien, es realmente normal que se pasen ese tipo de crisis, pero no porque sea normal uno tiene que quedarse ahí tirado. Tiene que haber un momento con la fortaleza del Señor, con la ayuda de Dios, que uno se levante de esos momentos de crisis espiritual. Amén. Y en Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas Jesús hablando a sus discípulos,
advirtiéndole de lo que podría venir en el futuro. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tenga paz. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. O sea, Jesús mismo le advierte a los discípulos para que cuando en el futuro le vengan estos momentos difíciles, ya ellos tengan el conocimiento de lo que le podría venir. Y ellos puedan, bendito sea el nombre del Señor, coger estos momentos con ligera paz. Bendito sea el nombre del Señor. También en Romanos capítulo 8, verso 16, dice el apóstol Pablo, pues tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. O sea, amén, el cristiano tiene que tener el conocimiento, bendito sea el nombre del Señor, de que cuando nosotros estamos en estos caminos, quizás no vengan hasta los momentos más difíciles de que cuando uno estaba en el mundo, bendito sea el nombre del Señor. Así es. Pero en este caso nosotros tenemos quien puede ayudarnos con esta carga, bendito sea la gloria de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, que está con toda aquella persona que le sirve al Señor, para ayudarlo, para darle esa paz que necesita, bendito sea el nombre de Dios. Y sí es normal que al cristiano le lleguen momentos muy difíciles, que a veces le dan deseo hasta de, como decimos en un buen dominicano, hasta de tirar la toalla. Pero Jesús dice confiar, yo he vencido el mundo. Vamos con la tercera pregunta. Y dice, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Los modernos o los conservadores? Gloria a Dios. Tremenda pregunta. Sobre esa tercera pregunta, ¿por qué surge? Porque especialmente en lo que es el cristianismo evangélico o pentecostal, hay algo curioso, porque en los diferentes grupos del cristianismo hay una sola rama. Por ejemplo, todos los adventistas tienen una línea de creencias. O por ejemplo, todos los mormones, todos los bautistas, en fin. Pero en la iglesia evangélica sucede que por un lado vemos un cristianismo muy conservador, pero por otro lado vemos lo que se le llama un cristianismo moderno. Ahora, cuando se habla de cristianismo moderno, hay dos formas de ver el cristianismo moderno. Está ese versículo del libro de Judas que dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Hay personas que, entre comillas, son cristianos tan modernos que entonces se van a un libertinaje y a un liberalismo demasiado exagerado y antibíblico y antisantidad. Por un lado tenemos ese extremo, pero también cuando se habla de cristiano moderno, hay personas que le ponen ese título al creyente, digamos, que tiene una mentalidad más abierta con ciertos temas, especialmente con temas que tienen que ver con ropa y ese tipo de cosas. Ahora, si uno estudia la Biblia, se va a dar cuenta de que en ninguna parte de la Biblia dice de manera explícita, así de manera directa, dice, bueno, para tú salvarte tienes que ser conservador o tienes que ser moderno. Hay una escritura que dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la clave está en esa parte donde dice el que hace la voluntad. Y otro verso en 1 Tesalonicenses dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ese tiene que ser el punto central. Y cuando la Biblia habla de santidad, esa palabra se refiere a estar apartado. O sea, no es que una persona santa va a ser totalmente perfecta. La santidad no se refiere a eso, aunque ese es el propósito final, de que a medida que uno vaya avanzando siga creciendo. Pero sobre este tema de que si los modernos, de que si los conservadores,
aquí el punto central es que una persona ame a Dios sobre todas las cosas y que ame a su prójimo como a sí mismo. Hay una escritura que dice que ahí se puede resumir toda la Biblia, que dice, y el que ama a su prójimo ha cumplido con la ley. Amén. Punto final. Amén. Y la palabra del Señor dice, hablando de la santidad, a veces hay personas que simplemente predican santidad a Dios. Pero ese versículo mayormente dice, llevar la paz con todos. Y después que dice, y la santidad. Así es. Sin la cual nadie verá al Señor. Yo no creo en esta persona que sea totalmente conservador y sea persona que viva en contienda con todo el mundo. Amén. Pero tampoco le estoy dando luz verde a ese libertinaje, bendito sea el nombre del Señor, porque todo debe de llevar un equilibrio. Amén. Un equilibrio, claro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor habla en Colosenses capítulo 2, verso 16. Él por lo que estaba hablando nuestro hermano de las diferentes religiones que hay, el Señor lo dice, bendito sea el nombre del Señor, en Colosenses capítulo 2, verso 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, lo que Dios quiere en nosotros es ese amor por Dios y ese amor por nuestro prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que realmente quiere ser un verdadero cristiano, tienes que buscar el amor, amar a Dios, como dice la palabra, sobre todas las cosas, y amar a su prójimo, bendito sea el nombre del Señor, como a sí mismo. Bendito sea la gloria de Dios. Eso no es más ni menos de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vámonos con la cuarta pregunta. Dice, si la salvación no se obtiene por buenas obras, entonces, ¿por qué sí se puede perder por malas obras? Escuche, Gloria a Dios. escuche esa pregunta número 4. En el libro de Efesios establece de una manera clara, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. La palabra, probablemente el tema bíblico más importante para este tiempo es el tema de la gracia de Dios. Es un tema protagónico en todo el Nuevo Testamento, especialmente. Y cuando uno, por ejemplo, investiga cuál es el significado bíblico de la palabra gracia, lo que significa es favor inmerecido. Nadie se merece la salvación, pero Dios nos otorga esa oportunidad de salvación. Básicamente, eso es la gracia de Dios. Ahora, en el mismo libro de Efesios también dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera, digamos que fuera solamente por obra principalmente, me imagino a las personas más ricas del mundo diciendo, me gané el cielo, y estarían presumiendo sobre eso. Pero dice por medio de la fe. Ahora, ¿por qué dice que la gracia se activa por medio de la fe? Porque la gracia por sí sola no es suficiente. ¿En qué sentido? Cristo murió para la salvación de todo el mundo, ciertamente. Está bien. Pero si la persona no tiene esa fe en ese sacrificio que hizo Jesucristo, esa fe salvífica, entonces la persona no se salva. Entonces, por eso es que dice que por medio de la fe. Entonces, la gracia de Dios se activa por medio de la fe. Ahora, en cuanto a la pregunta, ya estamos claros en que la salvación no se obtiene por buenas obras. Estamos claros en ese punto. Pero entonces, ¿por qué una persona sí puede perderse, un creyente sí puede perderse por las malas obras? La clave para entender eso es comprender que la Biblia, que cuando la palabra obras aparece en la Biblia, tiene diferentes significados. Por ejemplo, en ingeniería, cuando construyen un edificio, eso es una obra.
en ingeniería, una obra, digamos que arquitectónica, en fin. Si nosotros decimos el universo es una obra de Dios, ahí se está usando la palabra de otra forma, la palabra obra. Ahora, cuando decimos que una persona se pierde por malas obras, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo que dice Gálatas capítulo 5. Habla de los frutos del Espíritu, que son 9, amor, gozo, paz, etc. Y habla de las obras de la carne, que son las manifestaciones pecaminosas que se ven en una persona que está practicando el pecado. Entonces, al final dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí menciona el adulterio, fornicación, brujería, etc. Entonces, cuando nosotros decimos que una persona se pierde por las malas obras, estamos hablando de las obras de la carne. Ahora bien, dice en Apocalipsis 22:12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, alguien puede leer este versículo y decir, pero ven acá, ahí está diciendo que Dios nos va a recompensar según nuestras obras. Entonces la obra sí determinaría la salvación. Alguien pudiera decir eso. Pero aquí también hay que entender a qué se refiere esa palabra obras. Cuando habla de galardones, la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios, enseña y en varios versículos de las coronas y de los galardones que va a recibir el creyente por el trabajo que hizo para el ministerio y para la obra de Dios. Entonces, habrá diferentes niveles de galardones. Entonces, cuando aquí dice según sea su obra, ¿a qué obra se refiere? A la obra que como creyentes nosotros realizamos para el reino de Dios y para el ministerio. Entonces, aquí está hablando de la palabra obra, pero en el sentido ministerial. Pero cuando hablamos de que alguien se puede perder por malas obras, estamos hablando de las obras de la carne específicamente. Entonces, esa pregunta pudiera parecer complicada, de que si la salvación no se obtiene por buenas obras, ¿por qué se pierde por malas obras? Pero la clave es entender que la palabra obras tiene diferentes significados en la Biblia. Debemos de andar siempre enfocado en lo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y hacer lo que Dios nos pide. Vámonos con la quinta pregunta. Dice, la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué esa palabra no se cumple o no se anda cumpliendo, vamos a ponerla así, en la vida de los cristianos enfermos? Amén. En Isaías 53, que es ese capítulo profético donde habla de Jesús y realiza esta afirmación. Y es una afirmación que muchas veces nosotros mismos la hemos repetido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo primero es que esa palabra enfermedades ahí tiene que verse de dos formas. Recordemos cuando Jesús dice, los sanos no necesitan ir al médico, sino los enfermos, refiriéndose a la enfermedad espiritual del pecado. Entonces, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, se refiere también a lo que es la enfermedad del pecado, que es la máxima enfermedad, hablando en un sentido espiritual. Sin embargo, esa escritura también se refiere a enfermedades físicas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que eso se refiere a enfermedad física? Porque cuando la Biblia habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, entonces varios versículos después dice, y ahí se cumplió la palabra que dice que Él llevó nuestras enfermedades. En cuanto a eso, hay varias posturas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, esa es una promesa que se va a cumplir en el reino de los cielos, porque ahí ningún cristiano va a estar enfermo. Hay personas que dicen eso en cuanto a eso. ¿Qué postura tenemos la mayoría de evangélicos en cuanto a ese versículo? De que es cierto que Jesús llevó nuestras enfermedades, pero hay una condición que es la fe de que Dios puede sanarme. ¿Por qué nosotros creemos eso? ¿Por qué argumentamos eso? Porque cuando nosotros leemos los evangelios, se puede decir que todas las personas que Jesús sanó, Jesús siempre le decía algo, y es por tu fe
por tu fe te salvaste, por tu fe fuiste sanado. Y siempre hacía énfasis en eso, en la fe que tenía la persona. También, por ejemplo, cuando Jesús predicó en Nazaret, dice que ahí no hubo prácticamente ningún milagro. Solamente unas pocas personas sanó. Entonces ahí Jesús explica y dice, ¿por qué pasó eso? Dice, por causa de la incredulidad de ellos, de que no tenían fe. Ahora bien, el cristiano es alguien que se supone que tiene fe. Porque cuando uno lee en Gálatas capítulo 5, uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. También la fe incluso es un don espiritual. En 1 Corintios 12 habla de la fe como un don. Entonces, no sería tampoco correcto decir que si un cristiano se muere de un cáncer es que no tuvo fe suficiente. Porque si uno se pone a generalizar con eso de que, mira, se murió porque no tuvo fe. Entonces es un punto, hermanos, que es muy bueno hacerle como un análisis profundo. Y le voy a poner otro ejemplo. ¿La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve? Sí, claro. Pero sin embargo, hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres, todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad. Dice en 1 Timoteo. Pero esa voluntad no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere arrepentirse. No todo el mundo quiere servirle a Dios. Entonces podemos decir que en muchos casos, ciertamente, claro, el Señor llevó nuestras enfermedades, pero lo que Dios exige es una fe firme. Pero que cuando un cristiano está enfermo, una persona está enferma, mantener esa fe firme, hay que admitir que no es un asunto tan fácil. Hay personas, por ejemplo, cualquiera de nosotros que nos puede dar un dolor de cabeza inmediatamente para el colmado a comprar una pastilla para el dolor de cabeza. Entonces, ahí, mire, con algo tan simple como un dolor de cabeza, mire cómo la fe de nosotros no es tan firme. Imagínese ahora que usted le digan que tiene cáncer, Dios lo libre. Fácilmente la fe suya en esa área de la sanidad puede tambalearse mucho. Y después uno dice, pero ¿por qué no hubo el milagro? Hubo una falta de fe en cuanto a la sanidad, porque la fe se divide en diferentes partes. Y podemos verlo de esa manera. También nosotros debemos de pedirle al Señor el entendimiento de cuál es la voluntad de nosotros. Vamos a suponer a través de esa enfermedad. Exacto. Porque Dios conoce todo, bendito sea el nombre del Señor, conoce el presente, el pasado, el futuro. Y yo soy de lo que digo que a veces habemos personas que aunque le servimos a Dios, a veces, digo yo, no salimos de un proceso, de algo, bendito sea el nombre del Señor, que sea lo que nos tenga en la búsqueda a Dios. Porque Dios sabe que si inmediatamente Dios nos ayuda, sea en la enfermedad, sea en lo económico, Dios sabe que si, un ejemplo, tenemos una enfermedad y Dios nos sana, fácilmente nos perdemos. Porque esa enfermedad a veces, o ese momento que tú estás pasando muy desagradable, es lo que te mantiene conectado a Dios. Así es. Lamentablemente el caso, así es. Ese proceso te mantiene en búsqueda a Dios y clamándole a Dios. Ayer el pastor le estaba predicando y el tema era Jesús nunca llega tarde. Y en un momento él dijo que si tenemos alguna enfermedad, Dios en algún momento nos va a sanar o nos va a llevar para el cielo. Y yo me voy para que me lleve para el cielo mejor. Mucha gente me pusieron y me miraron y quizás hasta cuestionaron. Sí, entonces es lo que yo siempre me he preguntado. Si nosotros somos cristianos y sabemos que al lugar donde Dios nos quiere llevar es mucho mejor que este, ¿por qué cuando nos llega alguna enfermedad, algún momento difícil que puede provocarnos la muerte física, la espiritual no,
porque ahí es donde realmente nosotros pasamos a vida, Claro. todo el que cree en Dios, nosotros nos afligimos tanto por ese tipo de situación. Pero gloria a Dios, que Dios nos ayude a entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estamos en la mano del Señor. Amén. Dice la sexta pregunta. Dice, esta es buena. El cristiano y la política. Hágase un comentario de esto, hermano. Sobre ese tema, el cristiano y la política. Hay un versículo importante cuando hablamos sobre eso. Y es la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Amor. Dice en 1 Timoteo capítulo 6. Uno pudiera preguntarse, ¿sería pecaminoso que un cristiano esté en política? No necesariamente. Todo va a depender de... Hay una advertencia y hay un factor. Por ejemplo, nosotros estamos predicando aquí y de repente nos metemos a la política. Entonces, por estar tan envuelto en la política, lo ministerial lo echamos hacia abajo. Ya inmediatamente hay un desequilibrio y hay un error de parte nuestra por darle más importancia a algo que socialmente hablando es importante como la política, pero entonces en ese caso le estaríamos dando más importancia a eso que a lo ministerial, que es eterno y que tiene una recompensa y un galardón que es eterno. Entonces, el primer problema es ese. Cuando mi gusto hacia la política o mi actividad política me lleva a descuidarme de la iglesia, de mi vida espiritual, de mi vida ministerial. Pero lo otro es la advertencia del amor al dinero. Entonces, cuando uno observa el panorama político a nivel mundial en casi cualquier país del mundo, ¿cuál es el problema número uno con el asunto de la política? El asunto de la corrupción. Cuando vemos aquí mismo en este país, los políticos que están presos y eso, la corrupción, la codicia. Entonces, si de repente usted como cristiano triunfa en la política, ahí usted tiene el riesgo de, o sea, no necesariamente que usted va a caer en codicia, no me refiero a eso, pero ya tiene ese aguijón, ya tiene esa tentación ahí. Entonces hay un tercer elemento, que es el elemento del buen testimonio. En Romanos capítulo 14, donde habla de los débiles en la fe, y pone el ejemplo de que si a mi hermano le ofende, que yo, por ejemplo, coma algo, que no lo coma delante de él. Entonces, en los países hay un fanatismo tan grande hacia la política, que si, por ejemplo, que si usted dice, yo me voy para el PLD, ya hay cristianos que lo ven a usted y dicen, Julio, como que no es cristiano, porque mira, se fue para el PLD. Entonces ya cuestionan el cristianismo suyo, cuestionan la fe suya, porque hay mucho fanatismo hacia la política. Entonces, sería una gran bendición que los senadores fueran cristianos, que los diputados fueran cristianos, que los presidentes fueran cristianos. Pero, ¿cuál es la conclusión de esto? Que no necesariamente es algo pecaminoso. O sea, no es que sea algo pecaminoso, pero hay una serie de riesgos que el cristiano debe tomar en cuenta en cuanto a lo político. Estoy totalmente de acuerdo con la parte que usted dijo, que bueno fuera que los diputados, los senadores, los síndicos, los presidentes, hasta los generales, bendito sea el nombre de Dios. Estoy mencionando ya estos tipos de rangos, que son los que más dominan el país. Exacto. Que fueran cristianos, bendito sea la gloria de Dios, que fueran personas que se dejen guiar de Dios, para que el país pudiera ir por un mejor camino. Porque todos sabemos que quizá muchos quieren llegar a estos, ¿cómo se diría? Esos diferentes cargos. A estos diferentes cargos
con buenas intenciones, ellos vienen con buenas intenciones. Pero a muchos, al llegar, quizá por las personas que tienen a su lado, algunas personas que lo instruyen, lo llevan, lo encaminan a que hagan cosas que no van de acorde a la voluntad de Dios. Así es. Yo no me arriesgaría, yo como cristiano, le pido al Señor que me ayude a seguir sosteniéndome de la manera que lo estoy haciendo. Pero creo que si tú sabes que algo te puede hacer caer, no intentes, no inventes. Así mismo. Bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas de esta tarde. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado esta bella oportunidad de estar aquí al lado de mi hermano Rey. Que Dios lo siga bendiciendo cada día más. Amén. Lo siga usando para su reino. Cada día más lo dote de conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Y le damos gracias una vez más a esta plataforma que nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siga bendiciendo esta plataforma para la gloria de Dios. Yo tengo una escritura que le íbamos a leer al principio, pero se me pasó. Pero creo que a este momento le va a salir mejor. O sea, va a ser más edificante. Se encuentra en Primera de Proverbios, en Proverbios capítulo 1, gloria a Dios, verso 7. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios.